Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir una sesión más. Nada, en primer lugar, porque veo muchas caras nuevas, comentar un poco cuál va a ser la dinámica. Como sabéis, pues FreeThinkers es una iniciativa que nace un poco para hablar de temas de actualidad pues, con grandes ponentes y que está un poco enfocado a crear un espacio de diálogo. Entonces, en línea de todo esto, la sesión va a ser primero media hora, 35 minutos de exposición y luego 20-25 minutos de preguntas que vamos a intentar que sean ágiles, ¿vale? Entonces, como bien sabréis, el mes de octubre estuvo dedicado al conflicto de la guerra que nos ocupa ahora entre Rusia y Ucrania y el mes de noviembre va a estar centrado en todo el tema de salud mental. En primer lugar, hoy va a ser más de tipo psiquiátrica y dentro de 2 semanas, perdón, será más desde el punto de vista de psicología y vendrá Lucía Pérez. Y eso. En este sentido, si queréis un poco pues, estar atentos de lo que va pasando, lo que se va subiendo y tal, lo mejor es que nos sigáis en redes sociales, que como sabéis es freethinkers.sc en Instagram. Pero bueno, por no dilapidar más este momento, hoy ha venido a hablar de psiquiatría el profesor Rafael Tavares, que es psiquiatra y psicoterapeuta, es catedrático de psiquiatría en la Universidad de Valencia, es investigador principal en el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Salud Mental, que está dentro del Ministerio de Ciencia e Innovación. Además, es director de la Unidad de Investigaciones en Autonomía Personal, Dependencia y Trastornos Mentales Graves de la Universidad de Valencia. Y además es académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. Simplemente por destacar, ha publicado más de 230 artículos científicos en este sentido y tiene un alto porcentaje de premios y un palmarés muy amplio en todas estas publicaciones. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a Inma por invitarme, a Guzmán por su presentación. Estoy sorprendido porque el Ateneo lo asocio, lo relaciona con algo pues muy ancestral, antiguo incluso, y sin embargo está lleno de gente pues joven, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Es la primera sorpresa. La segunda sorpresa no es tal, porque los problemas de salud mental, el tema de la salud mental empieza a llenar salas, empieza a llenar lugares, porque de un tiempo acá hemos pasado de la marginalidad al centro de la atención. Es una cuestión que probablemente se deba a muchas razones que podemos exponer y señalar, y una de ellas es los tiempos que estamos viviendo, ¿no? De emergencia, de catástrofes, de traumas colectivos. Y quiero decirles también que una evidencia es de todo esto es que la salud mental está en la agenda de los ciudadanos, en la agenda de la sociedad, de la gente corriente como nosotros. También yo creo que está en la agenda de los medios de comunicación, los más antiguos y los más nuevos, las redes sociales. Yo creo que está en la agenda también de la política, ¿no? de los grupos políticos, de los partidos políticos, en unos más que en otros. Y está por ver si está ya definitivamente en la agenda de los gobiernos, en la agenda de la gestión. Esto es muy importante, ¿no? Son niveles diferentes. Tengo que decirles que desde el año pasado la única comunidad autónoma que tiene un comisionado de presidencia para salud mental, drogodependencias y conductas adictivas es la Comunidad Autónoma de Valencia. Y ese comisionado soy yo. Entonces, cuando Inma me propuso venir aquí, pues de alguna manera me siento obligado, ¿no? a estar aquí y a hablarles, a darles mi punto de vista y a escucharles también, ¿no? La presentación es una presentación que es aproximativa, ¿no? Como todas las presentaciones, y más teniendo en cuenta que estaría muy bien que yo me parara en un momento determinado, aunque no cubramos toda la presentación, y
se les escucha a ustedes, se os escucha a vosotros con vuestros puntos de vista. Es muy importante que entendáis que la salud mental está dentro del concepto de salud y que hay una bidireccionalidad entre salud mental y salud física. No se puede hablar de una cosa sin hablar de la otra. Esto nos ha costado mucho tiempo entenderlo, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, que es una institución que ha recibido y recibe muchas críticas, es en muchos aspectos una institución fundamental para que se coordinen las políticas de salud pública a nivel global. Y este tipo de instrumentos, a pesar de las críticas, y hay que hacerlas, obviamente, también hay que hacer esas críticas con ánimo de mejorarlas y de preservar esas instituciones tan valiosas. La OMS, pues, por ejemplo, plantea que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es una explicación o una definición de la salud maximalista, en la que no solamente se tiene en cuenta lo físico, sino también lo mental y lo social. Incluso ahora podríamos hablar de lo ecológico o lo de lo climático, lo contextualizado. Cada vez tenemos más evidencia de que cuando falla el clima, hay emergencias climáticas, existe una influencia directa sobre la salud física y mental. Bien, esta es una definición no exenta de críticas, porque ¿qué pasa? Si alguien tiene una etiqueta de una enfermedad, la que sea física o mental, ¿no puede intentar tener una vida saludable? ¿Qué pasa en estos momentos que estamos viviendo una transformación epidemiológica en los países más desarrollados, en los que predominan las enfermedades crónicas, las enfermedades para toda la vida? Fijaros una cosa, el 75% de las enfermedades mentales, especialmente las más graves, aparecen en menores de 25 años. Más de la mitad de las enfermedades mentales, especialmente las más graves, ocurren antes de los 15 años. Empiezan antes de los 15 años. Y son enfermedades que empiezan muy pronto y que se mantienen, especialmente las más graves, para toda la vida. Entonces, tener una etiqueta de una enfermedad mental o de otra enfermedad como una diabetes o incluso ya enfermedades que antes se consideraban como mortales y que tienen ahora una lucha y una vivencia de cronicidad, significa que uno no puede tener una vida plena, una vida completa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que estas definiciones maximalistas pueden tener sus inconvenientes. Fijaros, seguro que os suenan estos términos: salud mental, bienestar emocional, malestar emocional, trastorno mental. A veces utilizamos estos nombres mezclando unas cosas y otras, y es muy importante que aunque tengamos puntos de vista distintos, por lo menos cuando hablemos pensemos en que estamos hablando de algo que yo entiendo, aunque sea diferente el punto de vista. La salud mental hace referencia a un estado de bienestar en el que uno es capaz de adaptarse a los problemas de la vida, tirar hacia adelante, conseguir un proyecto de vida, conseguir un trabajo y hacer ese trabajo de una forma adecuada. Eso es la salud mental. Eso no es igual a la enfermedad mental. La enfermedad mental significa que uno tiene un trastorno mental, que uno tiene una enfermedad que un conjunto de expertos hemos dicho, porque tenemos la autoridad por ser expertos, que ese conjunto de síntomas y de signos clínicos lo llamamos esquizofrenia, lo llamamos depresión o lo llamamos trastorno de ansiedad. Por lo tanto, para tener una enfermedad mental es necesario que alguien tenga todo un conjunto de síntomas,
y que esos síntomas estén descritos en un catálogo de enfermedades mentales que se llama Clasificación Internacional de las Enfermedades de la OMS o el DSM de la Asociación Americana de Psiquiatría, que son un poco la Biblia de las enfermedades mentales. Esto es importante, porque a veces confundimos todo eso con el bienestar emocional o con el malestar emocional. Bienestar emocional es la vivencia subjetiva de estar bien, de estar a gusto con lo que tú estás haciendo y que tienes un desarrollo más o menos constructivo. Es la vivencia subjetiva, lo que uno, y puede que dependa de muchos factores, cada uno tendrá una vivencia diferente. Y el malestar es un estado en el que uno está pues desasosegado, mal, está entristecido o está angustiado, pero sin llegar a los niveles ni a las categorías de los cuadros o de los síndromes clínicos para ser diagnosticados como trastornos mentales propiamente dicho. ¿Vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces se habla de malestar emocional y se considera que, bueno, pues que todos estamos enfermos mentalmente. Para que os hagáis una idea, aproximadamente, antes del dato epidemiológico, nosotros intentamos las enfermedades mentales, los problemas mentales, clasificarlos de una forma muy sencilla en trastornos mentales comunes, que son muy frecuentes, y que son los cuadros de ansiedad leves y moderados, las depresiones leves y moderadas, y que eso pues representaría aproximadamente el 10% de la población, tendría a lo largo de su vida este tipo de problemas, y que como consecuencia de esa exigencia de ser feliz en la que estamos viviendo, pues hace que muchas personas llamen a los médicos a la puerta, busquen una solución, llamen a los psicólogos y ante esas situaciones, pues como consecuencia del sistema en el que estamos, pues muchas veces se medicaliza a estas personas. ¿Vale? Si hay oportunidad, podemos hablar de si eso es bueno o es malo y hacia dónde vamos con ese sistema. Pero además de los trastornos mentales comunes, hay trastornos mentales mucho más graves, son graves. Son las personas con gran sufrimiento psíquico. Son las personas a las que se les diagnostica una esquizofrenia, un trastorno bipolar grave, una depresión grave, un trastorno de personalidad, los problemas relacionados con las conductas alimentarias, los problemas que a veces se combinan de unos y otros, y eso estamos hablando del 1% de la población. Un tercio de ese 1% necesita muchas veces una ayuda multidisciplinar de muchos profesionales, no solo de un psiquiatra, un médico o un psicólogo, sino también de trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, porque esas enfermedades tan graves para toda la vida, en un porcentaje requieren de una atención mantenida. Y el sistema tiene que hacerse cargo de eso. Son personas dependientes. Si pensamos en una población como la española de 50 millones de habitantes o una población como la de la Comunidad Valenciana de 5 millones aproximadamente, pues el 1% es mucha gente. Estamos hablando de, en España, en torno a 500.000 personas. No es poca cosa. Y un porcentaje importante, pues es gran dependiente. También otra cosa que me gustaría que quedara clara es que la salud es algo que va más allá de la sanidad y más en salud mental. La salud mental no es cosa solo de los médicos o de los psiquiatras, por muy buenos que seamos, ni de los psicólogos. La salud mental, por ejemplo, está relacionada con tener pues un estilo de vida saludable, en la alimentación, en el ejercicio,
pero también en tener una red y un apoyo social muy importante. Esto tiene que quedar muy claro y seguro que las personas que estáis aquí lo tenéis claro por vuestras propias situaciones vitales, ¿no? Porque si se tienen esos elementos, se protege nuestra salud mental. Si no se tienen, estamos más vulnerables a tener problemas mentales. Por eso, para nosotros hablamos de determinantes de salud. Para nosotros es tan importante como el código genético, el código postal, dónde vivimos. Porque dónde vivimos puede determinar, ahora sabemos que nacer en España, y lo asumimos, todos los que estamos aquí, nacemos en España y tenemos una esperanza de vida superior a nacer 1000 kilómetros más abajo. Pero dentro de una comunidad autónoma hay variaciones también. En la esperanza de vida, que es, digamos, el indicador más rotundo de la salud. ¿Cuántos años de vida tenemos? Pues nacer en una provincia, en determinados barrios, también puede hacer que nuestra esperanza de vida, que es un indicador muy grueso, pues cambie significativamente. Si vamos a otro nivel, que es el de la morbilidad, es decir, de las enfermedades, pues también hay variaciones. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de determinantes que van más allá del código genético de lo biológico, que tiene que ver con lo que hemos vivido, el aprendizaje, lo que hemos tenido en nuestras casas, el apoyo que hemos tenido en nuestra crianza, cómo nos hemos alimentado, las relaciones que hemos sido capaces de establecer con unos y con otros. De si, por ejemplo, en nuestra área o en nuestro departamento de salud, pues hay un nivel de profesionales adecuados y si están distribuidos equitativamente por toda una comunidad o un territorio. Por ejemplo. Qué importante para nosotros es, y en relación con la salud mental, el tema de los factores protectores. Los factores protectores cada vez le damos más importancia. Hemos estado obsesionados con los factores de riesgo. ¿Qué es lo que nos hace más vulnerable a tener enfermedades mentales? Pero ¿qué pasa con el anverso de la moneda? ¿Qué elementos nos pueden ayudar a resistir, a protegernos para tener una buena salud mental, sobre todo en momentos de tiempos de catástrofe? Aquí tenéis algunos importantes. En líneas generales, para que os sirva como regla mnemotécnica, nosotros consideramos que hay 5 grandes elementos que pueden ayudarnos a promocionar nuestra salud mental. 1, mantener relaciones interpersonales. El que hablemos unos con otros, que nos ayudemos, que nos queramos, que compartamos cosas, aficiones, etcétera. Mantenerte física y mentalmente activo, tengamos estilos de vida saludables, sobre todo con el tema del ejercicio. La evidencia es tan rotunda con el tema del ejercicio en cuanto a mejorar nuestras condiciones físicas y mentales. Hay ensayos clínicos en estos momentos, y tantos que ha sido necesario hacer hasta metaanálisis de los ensayos clínicos que demuestran cómo una actividad física adecuada, con unos criterios, tiene un efecto para las personas con depresiones moderadas o leves, tanto o más eficaz que los psicofármacos, por ejemplo. Hay que estar interesado por el entorno que nos rodea, hay que estar implicado en actividades de aprendizaje nuevas. Eso nos ayuda a tener cognitivamente nuestra cabeza y
adecuadamente y además tener una buena salud mental. Y qué importante es dar con generosidad. Dar con generosidad. Y recibir con agradecimiento. Son elementos también que sabemos que hay evidencia que protegen contra la enfermedad y promocionan la salud mental. Bien, aquí pues quiero deciros que ya universalmente se reconoce que la salud mental hay que seguir un modelo atencional que llamamos modelo de atención comunitaria, que tenga en cuenta los derechos humanos de las personas enfermas, especialmente las que tienen enfermedades mentales más graves. ¿Derechos a qué? Pues derechos a tener una vivienda, derechos a tener un trabajo, derechos a poderse recuperar, a que puedan recuperarse en la comunidad, cerca de donde se han desarrollado, y no encerrados en manicomios, por supuesto, ya no, pero no encerrados en centros que existen, donde muchas veces no se les hace ningún tipo de tratamiento de rehabilitación y de recuperación. La equidad es fundamental porque nuestra red de servicios en salud mental tiene que tener en cuenta que tienes que tener la misma capacidad de asistencia aquí que en Requena o en cualquier otro lugar de la Comunidad Valenciana. La recuperación, porque el paradigma con el que nos movemos nosotros es intentar no solamente recuperar clínicamente a las personas con enfermedad mental, sobre todo las más graves, sino también que se recuperen desde el punto de vista humano, que se recuperen como personas con el derecho a tener un proyecto vital. La multidisciplinariedad, la salud mental es tan compleja, los problemas de salud mental son tan complejos, son tan transversales, afectan a tantos, por ejemplo, a consellerías, gobiernos, el gobierno central, el autonómico, el local, que a tantos profesionales, psiquiatras, psicólogos, etcétera, que es necesario coordinarse, porque si no, no somos eficientes. Y otro aspecto fundamental en estos momentos es que hay que contar con los pacientes, con las personas con sufrimiento psíquico, hay que contar para que también se impliquen en el tratamiento de otros pacientes. Los datos que tenemos sobre los problemas de salud mental antes de la pandemia eran abrumadores. Seguro que habéis oído hablar que para los trastornos depresivos en general se hablaba de que 1 de cada 5 personas a lo largo de su vida iba a caer en un cuadro depresivo. Si yo preguntara aquí quién ha tenido un problema de salud mental, pues bueno, no voy a decir que la gente levante la mano, no tiene ningún sentido. Es una indignidad, ¿no? Pero bueno, hay un porcentaje muy importante. Si dijera, ¿cuántos están tomando medicación? Pues el porcentaje es muy alto, muy alto. Fijaros, los datos que tenemos en estos momentos aquí, en la Comunidad Valenciana y en otros lugares, indican que aproximadamente en la Comunidad Valenciana 1 millón de personas toman medicación psicoactiva. Ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, antipsicóticos, medicación para el déficit de atención e hiperactividad. Aproximadamente 1 millón de personas. No es una cosa solo de la Comunidad Valenciana. Ocurre en otras comunidades autónomas y ocurre en otros países. Cuando es algo tan generalizado, uno se preguntaría qué está ocurriendo, por qué tenemos este sistema. ¿Qué elementos están influyendo para que
1 de cada 4 de cada 5 necesiten medicación para funcionar en la vida. Asociamos la salud mental y la enfermedad mental con personas jóvenes, desvalidas, que cuando uno contacta con ellas, pues nota su fragilidad. Personas que tienen un contacto que te devuelve un sentimiento de extrañeza. La enfermedad mental grave, la locura, la esquizofrenia, lo psicótico, se ha relacionado muchas veces también con la genialidad, con algo distinto, con lo creativo, con una mirada única que no encuentras en otras personas. La enfermedad mental, los psiquiatras hemos diagnosticado hasta no hace mucho en las clasificaciones internacionales, pues situaciones como la homosexualidad las hemos clasificado como enfermedad mental. Al diferente, al que está fuera de la norma, a veces lo hemos etiquetado como enfermo mental por el hecho de ser diferente. Y no nos olvidemos que en muchos lugares de este planeta al enfermo mental, por eso de que hay que cuidarle, que no se haga daño, que no haga daño a los demás, pues se la ha encerrado, y en muchos lugares pues los medios que se dedican a la salud mental son mínimos, y al enfermo mental, al loco, pues se le ata, se le encadena, ¿no? Pero las cosas, como antes decía al principio, están cambiando. Están cambiando porque cada vez más gente está perdiendo el miedo a contar lo que pasa por dentro de ellos. Yo creo que es el gran cambio en estos tiempos. Para mí, una razón, hay más, pero una razón que explica ese cambio tiene que ver con el hecho de que desde el año 2001 aproximadamente, bueno, esto es otra cosa, lo vamos a dejar, esto es la pandemia. Quería comentaros, bueno, cómo ese cambio se debe a que estamos viviendo situaciones desde el año 2001 que podríamos llamar situaciones de trauma colectivo, traumas globales. Desde el año 2001 con los atentados terroristas y luego a partir de ahí la crisis económica, la gran recesión, los problemas terribles que hemos tenido con la crisis financiera, las emergencias climáticas que estamos teniendo, la pandemia, las guerras, las emergencias sociales, políticas que estamos viviendo como consecuencia de los movimientos migratorios, de los antagonismos políticos. Pues todo eso está haciendo, bueno, pues que aparte de morirse la gente, ¿no? Recordemos que por la pandemia ya han muerto más de 6,5 millones de personas en el mundo. Recordémoslo, que se nos olvida a veces. Que esta es una imagen que me gusta poner porque lo que habíamos ganado en esperanza de vida en España y en países importantes, ¿no? En los últimos 10 años, 1 año y medio habíamos ganado de esperanza de vida en España desde el 2010 al 19. Pues del 2019 al 20 hemos perdido la mitad de ese año y medio de esperanza de vida como consecuencia de las muertes por el COVID.
y las muertes inesperadas, que es un fenómeno que se está produciendo también. Todo eso, obviamente, todo lo que hemos vivido tiene un peso y unas consecuencias sobre la salud mental de los jóvenes, de los mayores, de los de mediana edad, de los grupos más vulnerables, de los niños, que estamos cuantificando. Este es un trabajo que salió en Lancet y que plantea claramente cómo en un año de pandemia se había incrementado los trastornos depresivos a nivel global en más de un 25%. Y los trastornos de ansiedad en más de un 30% a nivel global. Datos y más datos, evidencia y más evidencia. Este es un trabajo maravilloso que se hizo en Ontario con población, con niños de 3 a 17 años. Se incrementó las peticiones de consulta en esa población, en esa área geográfica, en más de un 10%. Los niños, los jóvenes, están, y eso que durante los años de la pandemia más duros se castigó mucho las reacciones, la cultura de los jóvenes, el egoísmo de los jóvenes, son el grupo de los grupos que más desgaste y más sufrimiento emocional están teniendo. Y de hecho, todas las encuestas que se hacen por parte de estudiantes plantean que la salud mental se ha convertido incluso en el primer problema por encima de derechos, de exámenes. Los estudiantes están preocupados por su salud. Este es un informe de Save the Children, que es dramático, como del año 2017 al 21 se ha multiplicado por 4 los trastornos de conducta y los trastornos mentales en los niños de 4 a 14 años, que hay factores que influyen en ese incremento, como son los niveles de ingresos de la familia, o una situación de fragilidad económica. ¿Qué está provocando también todo esto? Que muchos profesionales, esos profesionales a los que salíamos a aplaudir, muchos profesionales relacionados con la salud, empiecen a preocuparse por irse del sistema sanitario. Hay un número cada vez mayor de médicos, de profesionales relacionados con la salud, que quieren recortar sus números de hora dedicados al trabajo asistencial, que quieren adelantar sus jubilaciones, porque el desgaste ha sido tremendo. Es otra de las consecuencias. Esta es una encuesta muy interesante porque determina cuáles son las preocupaciones a nivel global en salud. ¿Y sabéis cuál es la preocupación a nivel global más importante en salud que tienen los ciudadanos? La primera de todas sigue siendo el COVID. La segunda, la salud mental. Y la tercera, el cáncer. En España, la primera es la salud mental. Por delante del cáncer, aquí tenemos España en el 4º puesto, me parece, y además se va incrementando en los últimos años la preocupación. Bien, con todo esto, voy a pasar ya rápido, voy a acabar, porque si no, no vamos a escuchar a nadie. Lo que quiero comentaros muy brevemente es que, se han puesto en marcha cosas, medidas, acciones, para intentar estar a la altura de todo esto, estar a la altura. El Gobierno de España, las comunidades autónomas de forma unánime aprobaron a final del año pasado la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. Un avance. En
el Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, en su componente 18, incorporó 1.069 millones de euros de fondos europeos para la modernización del Sistema Nacional de Salud. Desgraciadamente, para salud mental, de esos 1.069 millones solo se dedicaban 2,5 millones, el 0,24%. Y eso ha hecho pues que los ministerios, los ministros de Sanidad, pues con la OMS se reúnan y planteen que es necesario invertir en salud mental. Algunos grupos políticos como Unidas Podemos han planteado incluso la posibilidad de que haya una ley de salud específica de salud mental. La verdad es que muchos nos hemos opuesto o tenemos una visión crítica con esa ley porque pensamos que la salud mental tiene que estar en la Ley General de Sanidad. Y bueno, pues se han puesto en marcha todo un conjunto de cosas que si da tiempo, si en el debate pues surge alguna cosa, pues podemos comentarlas y hablarlas, ¿vale? Muchas gracias. Bien, ahora si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y Fernando se acercará con el micrófono. Vamos a intentar en la medida de lo posible que sean preguntas y tal ágiles, porque luego sabéis que al acabar hay tiempo para comentar de forma más distendida, ¿vale? Si no, podemos tirar de la batería de preguntas. Bueno, o sea, la primera pregunta que teníamos anotada es... creo que ahí había una... Bueno, el chico. Y por allá también hay preguntas. Hola, muy buenas. Oye, muchísimas gracias. Yo te quería comentar rapidísimamente, no sé si me puedes contestar, te voy a sacar un poco del tema de todo lo que has hablado, pero está relacionado. ¿Me podrías explicar qué le pasa a una persona que sufre TCA en el cerebro? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se desarrolla? ¿Por qué pasa esto? Trastorno de la conducta alimentaria. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver. Bueno, el trastorno de la conducta alimentaria es un tipo de trastorno que por su nombre, ¿no? Pensáis acertadamente que está relacionado con la manera en cómo nos comportamos con la alimentación, ¿no? En cuanto, sobre todo, en alguno de los más conocidos, más famosos, que es la anorexia, la restricción calórica máxima, ¿no? De no ingerir ningún alimento porque eso va asociado a poder aumentar de peso. Y estas personas que sufren este tipo de trastorno, pues lo sufren desde esta vivencia de angustia, de miedo a engordar. Bien, esto, la explicación en estos momentos directa a lo que pasa en su cerebro no la conocemos, ¿vale? No existe ningún tipo de medición cerebral, de biomarcador de neuroimagen por resonancia magnética, por PET, por resonancia magnética funcional, etcétera, que nos indique que algo está fallando y que eso nos va a servir para hacer el diagnóstico, ¿vale? Más allá de algunos estudios que han podido señalar que hay algunas diferencias entre el funcionamiento cerebral de estos pacientes con sujetos normales, pero que esas diferencias no sirven para hacer diagnósticos. Entonces, yo creo que es muy importante, permíteme que te diga que aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, o nos podemos plantear, es que el cerebro de los europeos
en cuanto al tema de los trastornos de conducta alimentaria, es distinto al de los africanos? Hay un autor, Josep Toro, que desde mi punto de vista es un autor al que te recomiendo que acudas, que es uno de los expertos mundiales más importantes en trastornos de conducta alimentaria y que tiene, por supuesto, una visión biomédica que hay que tener, una visión en la que el componente psicológico y de crianza es fundamental, también para explicar muchas cosas relacionadas con las conductas alimentarias, pero que influye desde su punto de vista el tipo de sociedad en el que estamos, donde exige al máximo, por los patrones culturales que tenemos, exige al máximo una imagen que es la ideal o la perfecta, y eso influye también, ¿vale? O sea, yo creo que es una combinación de estos elementos y en nuestra sociedad influye muchísimo ese aspecto. Hay más elementos, ¿no?, que pueden estar influyendo, pero efectivamente hay un aumento, lo cual no quiere decir que haya una epidemia de trastornos de la conducta alimentaria, ¿eh? Ojo, desde mi punto de vista no existe esa epidemia, pero como consecuencia de la pandemia ha habido mucha gente joven que se ha descompensado en relación con la alimentación, pero se ha descompensado porque probablemente sus angustias, sus ansiedades, sus conflictos en el manejo de la rabia y de la violencia, pues la han empleado atacando su cuerpo, bien con autolesiones o bien también a través de un mediador como es la alimentación. Voy a leer si acaso una pregunta que nos han enviado y ahora pasamos a esta porque la podemos comentar. Vale, nos han preguntado cómo saber uno mismo si algo no está yendo como toca y cuándo tiene, o sea, cómo saber cuándo es el momento de pedir ayuda o cómo ver si otra persona necesita ayuda. Vamos a ver. Los americanos tienen un procedimiento que se llama CASEL, que consiste en hacer una enseñanza a los chicos jóvenes, hay para distintos niveles, de lo que ellos llaman el aprendizaje socioemocional. Ese aprendizaje pues consiste en enseñar a los chicos, a las chicas, desde muy pequeñitos hasta bachillerato, a tener un autoconocimiento, sobre todo de lo que significan las emociones. Se les enseña autogestión en relación con las emociones. Se les enseña a tener habilidades en el manejo de las emociones. Y un aspecto fundamental es el que tiene que ver a cuándo y cómo pedir ayuda cuando emocionalmente uno empieza a tener un sufrimiento y un malestar, ¿vale? Entonces, desde mi punto de vista, siempre que uno tenga un malestar, un sufrimiento, una insatisfacción y que eso le provoque pues una dificultad en las relaciones con los demás, le provoque algunos síntomas como dificultad para dormir, pues para disfrutar de las cosas de la vida, y eso le estén interfiriendo en su desarrollo, en su vida cotidiana, en su trabajo, en sus estudios, y además pues se mantenga, ¿no?, en un tiempo, no sea una cuestión ni de unos días ni de unas semanas,
pues en esas circunstancias no está mal el que esa persona pues pida ayuda, y esa ayuda no necesariamente tiene por qué ser profesional. Puede ser que pida ayuda hablando con alguien, con alguna persona que considere de su confianza, que sepa, que tenga sentido común, que sepa escuchar, que sepa empatizar, pues que no se lo quede, que hable, ¿no? Que hable con alguien, que no se avergüence. Porque uno de los problemas más importantes que hemos tenido durante un montón de tiempo y seguimos teniendo con la salud mental es que esto de estar mal de la cabeza o de tener una depresión o de estar triste, que no es lo mismo que tener una depresión, pues eso es una vergüenza, eso es que no puedes, eso es que no te enteras de qué va la vida, es que eres un inmaduro, es que te vas a romper, eres frágil. Esto es lo que llamamos el estigma, ¿no? El autoestigma es casi peor que el estigma. Hay mucha desinformación, mucha falta de conocimiento, y eso provoca que pues la gente que tiene problemas pues les cueste hablar de ellos, y luego hay otros elementos, ¿no? Incluso gente muy formada. Nosotros estamos viendo cómo debido a la pandemia, los profesionales de la salud y las personas que han estado en profesiones esenciales, sobre todo mujeres, que tenían problemas de sueño, irritabilidad, problemas de ponerse a llorar y de mantener el llanto durante tiempo, no podían venirse abajo, porque lo que se esperaba de ellas era estar ahí, a la altura, porque era un signo de fragilidad, porque cómo les iban a ver los hombres o el resto, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado con esto y ver que bueno, pues que es importante asumir que uno puede estar mal y puede venirse abajo y puede necesitar ayuda. También os tengo que decir que bueno, pues pensar en la muerte no es igual a que uno vaya a suicidarse, ¿vale? Estar triste no es igual a que uno esté con una depresión y que por lo tanto haya que tomar medicación antidepresiva. La tristeza es un sentimiento muy humano y muy adaptativo muchas veces. Es que hay mucha presión en la sociedad en la que vivimos de la psicología positiva, de que hay que ser felices, de que no se puede, en el momento en que haya algo de sufrimiento, de dolor, ya eso es una patología, una enfermedad, ¿vale? Eso hay que tener cuidado con eso también. A ver, Fernando, bueno, es que había una pregunta por aquí, pasamos a aquella. Sí, por aquí hacemos estas dos y ya pasamos allá. Bueno, muchas gracias. Ha estado muy interesante su charla. El tema da para mucho y para profundizar mucho. Vamos a dejar aparte todas las enfermedades, digamos, que se dan con menos frecuencia, como la enfermedad de Huntington, como la enfermedad de miastenia gravis, todas esas las vamos a dejar estar. Pero vamos a centrarnos en las que usted ha reflejado, pero creo que debemos profundizar un poco más, en la depresión. La depresión es lo primero que se coge cuando hay un tipo de catarsis, por muchos motivos. Usted los ha estado explicando antes. Y de la depresión pasamos, pues digamos, a una esquizofrenia leve. Y de la esquizofrenia leve pasamos a una paranoia. A mí me gustaría que nos dijese qué diferencia hay entre
una paranoia y una esquizofrenia. ¿Y qué tipo de tratamiento? Porque la química tiene que hacer su efecto, pero aparte de la química, pues hay que hacer otro tipo de tratamientos también, porque la persona se encuentra en shock cuando coge un tipo de estos, sobre todo cuando le viene de golpe sin esperárselo. Me gustaría que hiciese una diferencia entre eso. Bueno, vamos a ver. La paranoia es lo que ahora llamamos nosotros un trastorno delirante, ¿vale? Es un tipo de cuadro psicótico donde se pierde el sentido de la realidad y en este caso el contenido del delirio es básicamente persecutorio. Pues además la paranoia pues es insidiosa, es progresiva, y la persona que la sufre pues la desarrolla a lo largo de los años y suele, el trastorno delirante paranoico, la paranoia, suele preservar muchas dimensiones de la vida, es decir, que puede tener su paranoia, pues muchas veces relacionados con la familia, herencias, negocios, cosas de este tipo, y lo tiene ahí, va construyendo. Puede ser paranoia relacionadas con la creencia de que en el trabajo hay alguien que está enamorado de él o de ella, en fin, y eso se va desarrollando poquito a poquito, bueno, a lo largo de los años, y se preservan la mayor parte de las funciones, es decir, pues puede seguir trabajando, más o menos teniendo una vida, ¿no? Está relacionado también con rasgos de personalidad paranoide, es decir, que suelen ser personas con desde siempre, ¿no? Con unas peculiaridades caracteriológicas de personalidad, pues gente hipersensible, desconfiada, ¿vale? La esquizofrenia es un trastorno, también es un trastorno psicótico, pero en el que lo normal es que, aparte de las ideas delirantes, que pueden ser más ricas, no necesariamente persecutorias, pueden ser de otro tipo, ¿vale? Lo normal es que además haya un componente perceptivo, una alteración de la percepción, básicamente alucinaciones de tipo auditivo, es lo normal. Es decir, que la persona, pues lo normal es que dentro de su cabeza oiga voces, conversaciones que no son agradables, que lo normal es que sean muy desagradables, violentas, que la animen a la acción, que la animen a quitarse la vida. Es una cosa que le insulten, no son buenas percepciones o alucinaciones auditivas. Y es la combinación, ¿no?, de este tipo de alteraciones perceptivas con las del contenido del pensamiento, de los delirios, que pueden ser variados, más variados que los de la paranoia, y lo normal es que esta gente pues tenga colapsos, crisis, ¿no? Y entonces pues no sean capaces, no sean de poder bueno, las neurosis obsesivas llevan, si no se quitan y no se curan a tiempo, que se cogen con la adolescencia, pueden llevar después a otro tipo de enfermedades. Sí, sin duda. Pensar una cosa, y es que los cuadros psiquiátricos más graves son aquellos cuadros que generalmente se benefician de la medicación, ¿vale? De la medicación. O de los que llamamos tratamientos biológicos, farmacológicos, la terapia electroconvulsiva, la fototerapia. Ahora ha aumentado, ¿no?, la cartera, ¿no?, de tratamientos en relación con la psiquiatría y la salud mental. Pero esto que os decía, cuanto más grave es el trastorno, suele beneficiarse más de la medicación o de los tratamientos biológicos. Lo que ocurre es que estos cuadros tan complejos y tan graves requieren además, para la recuperación de los pacientes, la intervención
no solo de fármacos, por bien dados que estén y en un porcentaje dan resultado. Es necesario también lo que llamamos un proceso de recuperación, que consiste en que haya equipos multidisciplinares donde pues haya un terapeuta que ayude a la persona que tiene una esquizofrenia a recuperar su situación anterior a la crisis, a que no tenga miedo a hablar con los demás, a que si tiene dificultades en sus habilidades sociales porque suelen ser personas retraídas, con miedo al contacto físico, pues que sean capaces de mirar a la cara a la gente. Ese tipo de cosas que uno puede decir, es que las hago así, o desde pequeñito las sé hacer, o las he aprendido y no he tenido ningún problema, cuando uno no las tiene, por la propia enfermedad, pues eso es extraordinariamente difícil luego recuperarlo. Y requiere una atención y un trabajo a veces de años de acompañamiento a estos pacientes. Bien, sí, es la última pregunta breve y luego ya comentamos, si queréis, como hay tiempo para quedarse aquí comentando de forma distendida, digo porque se nos ha pasado el tiempo. Bueno, yo decía la suya que lleva como más tiempo con la mano levantada. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer un comentario y una pregunta, pero más o menos es igual. Ha hablado del COVID. Entonces, que ha habido mucha gente que se ha traumatizado por el COVID y tal. Yo, en mi casa, lo hemos llevado en toda la normalidad del mundo. Cuando nadie salía de casa, yo cogía a mi nieta y nos íbamos a pasear por una avenida y corríamos kilómetros y nos íbamos a pasear y no hacíamos ningún extraordinario, como si no hubiera. Bueno, pero salvando las cosas que tienes que hacer, claro, lavarte las manos, todas esas cosas. Pero quiero decir que la gente en sí, claro, eso no se puede. Hay personas que son posesivas y tal, como ha comentado usted. Eso es una cosa y quiero hacerlo eso corto. Y otra cosa es lo siguiente. Hay mucha gente que tiene depresión y tal, pero es que también los medios de comunicación influyen mucho en la gente. Influyen en la gente. Y entonces voy a nombrar, porque usted lo ha nombrado, si no, yo no nombro. ¿Usted no cree que tanto los de Podemos, Más Madrid, el gobierno en conjunto, no cree que sería conveniente, que debía de hacerse, pero no se hará nunca, claro, una hipnosis a cada persona para ver a dónde quiere ir y a dónde va? Porque es que son, bueno, imprescindibles, quiero decir, indecibles, que no sabes nunca lo que dicen, si blanco, si negro, y cosas irracionales. Entonces es normal que la gente joven que no esté preparada pues confunda muchas cosas de lo que se dice a lo que es la realidad. ¿Me entiende? Vale. Entonces, más o menos. Creo que debían, es que se lo digo en síntesis porque no quiero profundizar. ¿Me entiende? No quiero profundizar. Vale. ¿Me entiende? Pero yo no profundicemos entonces. No, porque yo le digo, porque ya le he dicho bastante. Yo es que he hecho psicología y sé por dónde ya se nota. Voy. Vale, bueno, gracias. Vamos a ver. Bueno, vale, pues si quiere, luego contesto en general. No, yo sí, ya. Sí. Bueno, si es una pregunta breve, yo... No sé, aquí yo soy un... A ver, o sea, es que nos están diciendo que el tiempo se ha acabado, pero lo que... Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la asistencia. Se ha acabado ya, pero sí que me gustaría... ¿Se ha acabado ya? Por deferencia, ¿no?, a la señora. Y usted quiere, si es una pregunta breve, la dice... La pregunta breve es de que nos dé usted algunas pinceladas del por qué el conjunto de los 18 gobiernos en España sobre la pandemia
venido aplicando y lo siguen haciendo el diagrama de Lieberman, que es lo que confluye en todo lo que estamos hablando. Así que le agradecería que por favor definiera qué es el diagrama de Lieberman para que lo viéramos Pues, y luego la aplicación de lo que vienen haciendo. pues no le voy a satisfacer, ¿eh? No le voy a satisfacer. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luego le contesto. Sí, es que estoy escuchando las preguntas y luego contestaré. Una contestación general. Quería preguntarle acerca de la relación que hay entre las distintas culturas con el tratamiento psicológico o lo que sea, en cuanto a que en Occidente, por ejemplo, tenemos una forma de ver el mundo y de tratar las enfermedades mentales o lo que sea, pero esto no funcionaría, o entiendo que depende, o sea, el tratamiento que se da depende mucho de la cultura y de la sociedad. Entonces quería que nos diera una Sí, pincelada. muy bien. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Alguna cosa más? si quieres. Usted ha comentado los derechos de las personas con trastornos mentales y yo quería saber cuál era su opinión sobre las medidas que hay o que sería conveniente que hubieran para los familiares directos de estas personas con trastornos mentales, porque a veces hablamos del estado mental de ellos, pero también son enfermedades mentales que desgastan mucho a nivel emocional para los familiares, sobre todo una esquizofrenia, una bipolaridad, una depresión severa. Y eso yo creo que el gobierno no lo suele amparar. Entonces me gustaría saber su opinión al respecto. Sí, muy bien. ¿Ya? ¿Ya puedo? Ah, vale. Bueno, pues ya está. Esto... Bueno, vamos a ver. Efectivamente, ¿no? Pues ante situaciones catastróficas o trágicas, y sobre todo si son globales, hay una idea clara, ¿no? Y es que pues que hay un porcentaje de la población que de alguna manera pues pues ha conseguido llevar todo esto incluso para crecer, ¿no? Para madurar. Es decir, las situaciones catastróficas, las situaciones críticas pueden influir en nosotros para pararnos y para replantearnos si nuestra vida, si lo que estamos haciendo, si lo que queremos pues es lo conveniente, ¿no? Es decir, ha habido gente que ha utilizado mecanismos de resiliencia, que esos mecanismos no son porque sí, son mecanismos que están relacionados con la educación de uno, con el hecho de haber tenido a lo largo de la vida situaciones de enriquecimiento más que de estrés y de acontecimientos vitales desagradables o terribles. Pues esos mecanismos de resiliencia se activan y de alguna manera han sacado provecho a esto. Han sacado provecho a esto. A unos les habrá costado más y a otros menos. Usted pues ha sacado provecho a esto. Y su nieta, por lo que veo, también. Pero, ¿qué hubiera pasado si su nieta pierde a su yaya y a su abuela? ¿Qué hubiera pasado o qué ha pasado a las más de 11.000 personas que han muerto en la Comunidad Valenciana como consecuencia del COVID? O a las 115.000 que han muerto en España, o al más de 1 millón de personas que han muerto en Estados Unidos. Bueno, eso está estudiado ya, qué efecto ha tenido sobre los niños, las niñas que han perdido a sus seres queridos como consecuencia de algo que ellos no podían controlar, imprevisible. Entonces, lo que sí que sabemos es que
si los acontecimientos y las situaciones adversas que vivimos a lo largo de nuestra vida son muy intensas y muy mantenidas en el tiempo, la probabilidad de rompernos física y emocionalmente es muy alta. Si los acontecimientos que vivimos adversos no son muy intensos y hay cierto tiempo para recuperarse, crecemos y maduramos, la mayoría. No se puede decir de una forma absoluta, ¿vale? También sabemos que los medios de comunicación, sobre todo cuando se produce una situación de crisis y mantienen repetitivamente la exposición a la catástrofe y las desgracias, tienen un efecto más negativo que incluso la presencia directa en la situación de crisis o de catástrofe. Ojo, por lo tanto, con la exposición mantenida a las desgracias, las situaciones catastróficas que algunos medios ponen en marcha. También sabemos que si pasamos las cosas desagradables de la vida, las situaciones que estamos viviendo, las pasamos unidos, con apoyo, con un sentimiento de comunidad, lo pasamos mucho mejor. No es una cosa que parezca de cajón y obvia, es una cosa que está estudiada hasta científicamente. Ha habido y hay muchos lugares en el mundo donde los temas de emergencia, de catástrofe, de violencia crónica, ha sido estudiada y están ahí. Por ejemplo, los israelitas, que son gente muy concienzuda y que piensa mucho y que investiga muy bien y que toma datos, pues han analizado lo que es vivir las comunidades que viven cerca de la frontera con los palestinos y que durante años han recibido pues, los cohetes que lanzaban los más extremistas en las poblaciones y en las comunidades judías. Y han comparado qué pasaba en unas comunidades y otras, en unos pueblos y otros, por qué les llamaba la atención que en algunos de esos pueblos pues había un montón de gente que se suicidaba, que tenía problemas psiquiátricos y que tenía pues, más problemas de salud. Y en cambio, en otros que estaban bajo las mismas circunstancias, significativamente no ocurría eso. Pues las explicaciones tenían que ver con el sentimiento de comunidad que había en unos sitios y no en otros. Y ese sentimiento de comunidad se puede vivir de muchas maneras. Se puede vivir a la sombra del mástil de una bandera, pero también se puede vivir haciendo grupos y colectivos que salgan a hacer ejercicio, que se junten para jugar, aunque sea las cartas, que haya algún tipo de infraestructura que facilite esos espacios y ese apoyo y esa comunidad entre unos y otros. Es fundamental, la psiquiatría transcultural es fundamental. Esto es lo que has dicho tú. Efectivamente, hay sociedades donde el grado de tolerancia al raro, al diferente, al loco, es extraordinaria. ¿Por qué unos sitios sí y en otros no? Eso es lo que llamamos psiquiatría transcultural, que nos ayuda a entender por qué en unas sociedades incluso al loco era venerado y se le oía, se iba a escuchar, ¿vale? Por eso a mí me gusta poner esta imagen de un chico esquizofrénico que tiene esa pose, que esa mirada y que es una mirada atractiva. Eso
es algo muy importante tenerlo en cuenta, porque nos habla de por qué nosotros como sociedad, la española, la europea, en los últimos, básicamente desde la Edad Media, al loco lo hemos querido apartar, y ha sido etiquetado dentro de leyes de los ingleses, los españoles, de maleantes, de etcétera, etcétera. Interesante. Y luego, qué importante también lo que decías tú, es hacerse cargo de una persona con gran sufrimiento psíquico, la familia, los cuidadores, es un desgaste tal, es tan importante, que muchos de ellos requieren incluso hasta tratamiento, ¿no? Por eso el asociacionismo, la colaboración entre unos y otros, entre pares, es muy importante en relación con este tipo de cosas, y se promueve el asociacionismo, pero no suficiente, claro que no es suficiente. De hecho, ya no voy a hablar de otros sitios, sino de nuestra comunidad. La salud mental pues viene de una situación claramente insuficiente, por no llamarlo de otra forma, y que tenemos que aprovechar que en estos momentos hemos perdido la vergüenza de hablar de esto, para acelerar todo un conjunto de reformas y de inversiones que permitan ponernos en una situación digna, respetuosa con este tipo de personas, los familiares, de prevenir situaciones de cara al futuro, de intervenir en la promoción, en la educación. El trabajo es extraordinario, porque la salud mental es algo transversal, que va más allá de la Consellería de Sanidad. Y yo creo que este tipo de charlas y su interés y las preguntas que han hecho, y lo que luego a partir de aquí puedan pensar y tirar hacia adelante, pues yo creo que es muy útil, es muy importante, ¿no? para conseguir esto, ¿no? que un derecho humano básico, y es que somos iguales, ¿no? En este sentido, y que cualquiera de nosotros, es otra de las grandes enseñanzas de la pandemia, cualquiera de los que está aquí puede convertirse en una persona depresiva, una persona con problemas con el alcohol, con las sustancias, una persona que tenga ideas de quitarse de en medio. Y eso no significa que sea un humano, un ser humano, un hombre, una mujer de segunda categoría o un infrahumano.